Saludos y bienvenidos al blog definitivo. He vuelto, he regresado, siempre vuelvo, ya lo sabéis. Bueno, eso es algo que, en fin, es normal. He estado 2 semanas creo sin subir vídeos, alguno ya pensaría que, bueno, que había desaparecido algo, pero no, aquí estoy con fuerzas renovadas. Y bueno, voy a hablar de un hecho, bueno, histórico por así decirlo. Histórico en el sentido de que pues, ocurrió en su día, no es que sea un hecho tampoco muy... Pero bueno, lo voy a comentar. Es un tema que desde hace un tiempo cuando leí sobre ello me llamó mucho la atención porque me quedé un poco de piedra. Y bueno, paso un poco a contar la historia, ¿de acuerdo? Voy a hablar de la tragedia de Jonestown, ¿vale? No sé si alguien sabe de qué va el tema, ¿vale? Pero bueno, para el que no lo sepa o le interese voy a hablar de ello. La verdad es que yo en su día pues, me quedé bastante impactado y quisiera compartir con vosotros un poco pues, la historia, ¿vale? No voy a ser muy riguroso en cuanto a fechas, por así decirlo, porque la verdad es que es un tema que me apasiona bastante, pero tampoco sabría decir ciertos datos muy exactos, ¿de acuerdo? Pero bueno, voy a pasar a contar todo en lugar de estar aquí haciendo... ¿Vale? Bueno, la historia consiste en que hace muchos años en Estados Unidos, alrededor de los años, bueno, 40, 50, sí, los 50 más o menos, pues un hombre llamado Jim Jones, ¿de acuerdo? Pues resulta que, bueno, era un crío, que era un hombre que cuando era crío tuvo muchos problemas, ¿no? La típica familia desestructurada, había una vecina que le instruía mucho en el tema de la iglesia, ¿vale? Era un poco su único apoyo, ¿vale? Y el chaval poco a poco pues fue ganando un poco, ¿cómo decirlo? Por ejemplo, en lugar de jugar, pues él se dedicaba a dar sermones, ¿no? Por así decirlo, sermones a sus amigos, ¿vale? Cosas así un poco extrañas, ¿no? Y bueno, en determinado momento, pues ese chaval fue creciendo, ¿vale? Todo esto con la situación del racismo en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Pues resulta que veía situaciones, pues que, no sé, pues se iba a cortar el pelo y entraba un negro, pues el negro ahí no se podía cortar el pelo, ¿no? Tenía que ir a un sitio a cortarse el pelo solo para negros. Y él veía todo eso, bueno, como a mucha gente pues le parecía injusto. Luego pues empezó a predicar en la iglesia. Resulta que le echaron de esa, bueno, porque precisamente daba un mensaje un poco antirracista. Por lo cual este hombre fundó su propia iglesia, ¿de acuerdo? Hasta ahí todo bien, ¿no? O sea, es una historia, bueno, pues en fin. Hasta ahí todo bien. Pues eso, fundó su propia iglesia que la llamó, bueno, el Templo del Pueblo, ¿vale? A la que iba pues cada vez más gente, sobre todo afroamericanos, ¿de acuerdo? Negros, por así decirlo. Y claro, pues fue ganando adeptos. Incluso empezó a tener bastantes lazos con importantes figuras políticas, económicas del país, porque veían que era un buen filón, ¿no? Tenerle de su lado y él, pues, viceversa. Y bueno, poco a poco, de alguna manera, fue cogiendo el cariz de una secta, ¿no? Por lo que parece, pues de alguna manera empezó a haber gente que se quejaba de cosas que ocurrían ahí, porque al fin y al cabo ya no era solo las misas, sino que luego ya fue una comunidad en la que ellos iban a ayudar a alguien, pero de alguna manera luego esa persona, por ejemplo, tenía que responder de alguna otra manera, ¿no? Ya sea trabajando ahí, colaborando en la comunidad que estaban fundando, ¿no? Un poco ese era el estilo, ¿no? Hacía incluso curaciones en vivo en las misas, eran cosas un poco así muy extrañas. Pero la verdad es que tenía muchos seguidores y muchos adeptos. Y bueno, un poco en la historia pues hasta ahí más o menos bien, ¿vale? Pero a partir de cierto momento ya empiezan a suceder cosas ya demasiado extrañas. Bueno, ante todo esto, entre medias, un lapso de tiempo que este hombre pues se fue a Brasil, dejó la iglesia, se fue a Brasil y estuvo ahí no sé si 2 años, un año, ¿vale?
No se sabe bien haciendo qué. A día de hoy tampoco es que haya muchos datos. Y regresó sobre todo a petición de sus seguidores. Y entonces pues siguió pues ahí dando los sermones, las cosas. Era un tío muy carismático en ese aspecto, ¿no? Porque llevaba siempre gafas de sol cuando daba el discurso o el sermón. Bueno, todo el tiempo llevaba gafas de sol, no solo ahí. Bueno, era mucho de chillar, de armar un poco de escándalo, de polémica, ¿no? Una figura bastante curiosa en ese aspecto. Bueno, fue pasando el tiempo y como he dicho, las cosas empezaron a tomar un cariz ya un poco malo. Cuando gente que había dejado la iglesia por motivos, ya sea que había cosas que no les gustaban o eso, pues por ejemplo un tío pues bueno, pues había dejado la iglesia el día anterior y apareció a los 2 días al día siguiente en las vías del tren, muerto, pero muerto ahí, lo habían dejado ahí para que lo atropellase el tren, ¿no? No es que el tren lo hubiese pillado. O no sé si le pilló al final, pero no, creo que no. Cosas así ya un poco raras. Incluso había rumores que decían que este tío eh, mantenía relaciones sexuales con miembros de la iglesia, ¿vale? No solo su mujer, porque tenía a su mujer, sino con miembros de la iglesia, pero ya no solo mujeres, sino hombres, especialmente hombres, porque eso, digamos, no tiene nada de malo el hecho de, bueno, ser homosexual, ¿no? Eso no hablamos aquí de eso, sino de que, claro, el hombre este pues parecía que pues iba con todo Dios, nunca mejor dicho. Supongo que era gente, pues no sé si lo consentían, si no lo consentían, bueno, cosas muy raras, ¿vale? No me quiero meter mucho en ese terreno. Pero digamos que había esos rumores, ¿no? Y bueno, ya llegó un punto que la situación se hizo un poco insostenible y entonces decidió que la mejor solución era mudarse con su iglesia a un terreno nuevo que iba a estar en Guyana, el país Guyana, ¿vale? Que está al lado de Venezuela, si mal no recuerdo, ¿vale? Un país muy pequeñito, ¿vale? Y digamos, pues decidieron mudarse ahí, fundar ahí su propia colonia, su propio terreno, su propia comunidad, ¿vale? Claro, esto implicaba que con sus propias leyes, sus propias cosas, los familiares, claro, pues tenían que deshacer lazos familiares con la gente de Estados Unidos, o sea, la gente que iba a vivir ahí, adeptos. Todo esto en un ambiente de socialismo, comunismo, que eso, repito, en este caso también no tiene nada de malo, o sea, sino que estamos hablando un poco de la situación concreta. Quiero hacer la precisión para que cuando digo comunismo o socialismo no quiero decir que sea algo malo, lo estoy nombrando, pero bueno, que el caso es ese. Y bueno, pues lo mismo, ¿no? Pues también pasaban cosas, había gente que se quería y no podía. Bueno, todo esto llegó a oídos de un congresista norteamericano, Leo Ryan, creo que se llamaba así. Y bueno, pues decidió, como un valiente congresista, ir con unos familiares, ¿vale? De esa gente. Bueno, de algunas de esas personas, porque al final en Jonestown, que por cierto, la ciudad de Jonestown, pues Jim Jones, Jonestown, ¿no? Es todo muy original. Estas personas, ¿dónde me había quedado? Bueno, que se fueron, sí, que había más de 1000 personas viviendo ahí en determinado momento. Entonces, claro, bueno, pues fue Leo Ryan ahí, pues no sé si con 10 familiares, hacer una especie de inspección ahí, a ver si había alguien realmente en contra de su voluntad que quisiese volver a los Estados Unidos. Y el recibimiento fue bastante caluroso, dentro de que les convenía que fuese caluroso. Pero luego las cosas empezaron a tornar ya un poco oscuras, cuando en una fiesta que hicieron por la noche, la primera noche, un hombre se acercó a uno, creo, de los periodistas que iba con Leo Ryan, también iba algún periodista con sus cámaras, se acercó y le entregó un papel en el que ponía, creo que ponía sáquenos de Jonestown, por favor. Entonces, pues, bueno, pues
al día siguiente planteó el tema de que, bueno, había gente que se quería ir, ¿vale? Y efectivamente, pues al final esta gente, digamos, Jim Jones estaba ahí en plan sintiendo que se empezaba a desmoronar todo, ¿de acuerdo? Y por el momento les dejó marcharse, ¿vale? Y aparquemos ahí la historia. Bueno, no, es que hay varias cosas que contar. Bueno, este tío, bueno, eso, les deja marcharse, pero deja que marche con ellos también un tío que no quería marcharse. Una especie de impostor, ¿no? Que decía que quería marcharse, pero Jim Jones sabía que no. Y ahora viene un poco la parte ya... Bueno, en fin. Se marchan, una especie de tractor. Y todo esto, recordemos, estaba en plena jungla prácticamente. No era una ciudad. Era una zona cerca relativamente de la capital, que era Georgetown, ¿vale? Y al poblado este solo podías llegar en teoría, bueno, en avión y luego pues atravesar la zona esa, ¿no? De jungla. Bueno, se van, llegan a los aviones, a dos pequeños aviones para irse, el congresista, los periodistas y algunos familiares, junto con sus propios familiares que habían ido a Johnstown a vivir, pero bueno, se querían largar. Por el ambiente que había ahí, ¿no? Porque al fin y al cabo Jim Jones fue cogiendo una especie de paranoia en la que él era una especie de dios, súper respetado, él decía lo que se hacía y se hacía. Bueno, hay una serie de cosas que, bueno, lo aparcamos ahí. Y bueno, pues este hombre de impostor que va con ellos, pues empieza a disparar, saca una pistola, llegan unos tractores con gente que había por ahí que también les estaban esperando. Y bueno, pues literalmente se cargaron a casi todos los que se iban a ir en el avión, incluido el congresista. Y claro, fueron a comunicarse a Jim Jones, que ya estaba preparando el escenario de lo que iba a ocurrir en Johnstown esa tarde-noche. Y es que ya estaba ahí, había reunido a todos los creyentes, ¿no? Por así decirlo, en una especie de salón abierto que tenían, ¿vale? Muy grande. Reunió a todo el mundo ahí antes de que lo que os he contado ocurriese, diciéndoles que bueno, que a ver lo que iba a pasar, porque resulta que pues que no iban a permitir, que sus fieles no iban a permitir que este hombre congresista saliese con vida de ahí junto con los demás, y que si eso ocurría, pues claro que vendrían a por ellos, el gobierno de los Estados Unidos, la CIA, bueno, que caerían gente en paracaídas ahí, soldados, que acabarían con ellos, con todos los críos. Había muchísimos críos en Johnstown, muchísimos. Incluso muchos nacidos ahí. Y gran parte de la población que había era afroamericana. ¿De acuerdo? Y bueno, pues preparando un poco el escenario, pues dijo que no quedaba otra que suicidarse. Y una famosa frase que dijo en ese momento que era: si no nos dejáis vivir en paz, al menos dejadnos morir en paz, ¿no? Bueno, entonces pues decidió que lo que iban a hacer es disolver un poco de... un poco no, cianuro, ¿vale? En una especie de tang, por así decirlo, ¿no? Una bebida así de polvitos de sabores, ¿vale? Una especie de eso, que se llamaba Flavor 8. Mucha gente dice que era Cool 8, pero no era Cool 8, era Flavor 8, ¿vale? Con un sabor así de fresa, no sé qué era, ¿vale? Y que todos se lo fuesen bebiendo o inyectado o lo que fuese, incluidos los críos. A lo cual la gente, bueno, en principio no protestaron mucho, protestó alguna persona, dijo alguna cosa, que ahora os diré por qué se sabe eso. Pero bueno, al final todos murieron. Todos. 900 y pico personas murieron. Una persona que cuando dijeron que se reunieran ahí, no estaban en el salón ese, pues
Jim Jones tenía unos altavoces por todo y llamaba atención, atención, bueno, vengan todos aquí. Pues hubo una persona que era una anciana bastante mayor, afroamericana, que decidió no ir, bueno, quizás porque se olía lo que podía pasar, y se metió debajo de la cama de su habitación. Cuando salió a la mañana siguiente, por la puerta se encontró todo lleno de cuerpos, cadáveres. Y bueno, pues eso es básicamente lo que ocurrió. La verdad es que a mí lo que me fascina o me llama la atención de esta historia es cómo es posible que 900 personas sean capaces de cometer tal acto contra su vida bajo la orden de una persona que está desequilibrada, claramente. Es cierto que mucha gente se le encontró con marcas de agujas y, como os he dicho, los críos también, ahora os cuento, porque resulta que todo esto se sabe mucho porque Jim Jones tenía la costumbre de todos los sermones grabarlos en cinta de audio, de cassette. Y cuando el FBI llegó ahí, recopilaron ahí todo el material que había y recopilaron también 800 o no sé cuántas cintas de cassette. Y la penúltima, está grabada esa tarde-noche y recoge esos momentos. ¿Vale? la llaman Death Tape, la cinta de la muerte. Podéis buscarla, está en YouTube. Y también tiene otros nombres en clave, que es Q no sé qué número, las iban marcando así las cintas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues esa es un poco claro, y ahí se ve cómo de alguna manera pues se les va presionando para hacerlo, como hay una persona que incluso protesta, intenta razonar, decirle, y Jim Jones intenta razonar el por qué se tiene que matar, y al final, pues claro, pues obviamente gana Jim Jones la discusión, ¿vale? La verdad que es muy triste escuchar porque ves ahí a gente que está, pues a punto de morir y la mayoría están aplaudiendo, que es una cosa un poco extraña. Pero bueno, en fin. Y bueno, esa es un poco la historia. Decir que este tío, claro, también hay una posible explicación a esto, y es que este señor se dedicaba cada cierto tiempo a hacer lo que él llamaba las noches blancas. Decía que los días eran negros y las noches eran blancas. Las noches blancas en las que ya se había ensayado ese suicidio colectivo. O sea, eso ya estaba previamente ensayado y de hecho las primeras veces pues era bastante costoso porque, claro, había gente que no quería, que no sé qué. Bueno, y al final todo era una prueba de fe. Al final decían, no, lo que os habéis bebido era pues vino, era una bebida, no era cianuro. O sea que realmente ya la habían hecho. Ya tenía a la gente bajo la influencia de poder sacrificar su vida por él. ¿Vale? Eso también es una posible explicación a lo que ocurrió al final, pero es alucinante, es una cosa en la historia. Yo os recomiendo encarecidamente que si este tema os llama un poco la atención, busquéis, porque es una cosa bastante, no sé, es curioso. Es curioso un poco la vida que lleva el hombre, cómo en cierto momento incluso hace unas buenas labores, hace unos buenos actos por la comunidad, y cómo de alguna manera luego se va desviando a ser una persona tan, no sé, o sea, ¿qué clase de persona hace eso? Pues, en fin. Y bueno, la verdad que me gustaría contar muchos más datos, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo en la cámara, ¿vale? Porque tenemos 19 minutos ya grabados y no sé para cuánto más a esto, ¿vale? Lo siento por el rollo que os he soltado. De hecho, ya os digo que me gustaría dar más detalles. He dicho penúltima cinta grabada porque hay una cinta más grabada, que es muy curioso esa cinta, porque figura por fecha como un día posterior y contiene de hecho noticias sobre lo que ha ocurrido en Jonestown, pero no se sabe quién grabó esa cinta. Es una cosa muy rara porque es que todo el mundo había muerto ahí. Es todo muy extraño. Decir, no he dicho que Jim Jones apareció
pues donde él se sentaba, con un tiro en la cabeza, ¿vale? Quiero recordar que en la cabeza. Y no se ha llegado nunca a confirmar si se disparó él mismo o le disparó a alguien. Es todo también muy raro. Hay gente que mantiene que todo esto es una especie de... Fue como un campo de entrenamiento de la CIA, sin saberlo los que estaban ahí, que todo esto eran temas de control mental, que no sé qué. Bueno, hay muchas teorías sobre el tema, la verdad, muy locas, y otras no tan locas, porque este tío también hacía cosas muy raras. Estuvo en Brasil en la temporada perdido, no se sabe haciendo qué. De hecho, había un hombre. Es muy curioso porque en la cinta penúltima de la muerte esa, hay un momento que dice, saquen a, que se llama Dwyer, un tal Dwyer, sáquenle de aquí, por favor. No quiero que le pase nada, no sé qué. Bueno, resulta que esa persona era una persona que trabajaba en la CIA. Creo recordar que estaba en la CIA. No se sabe qué lazos tenía exactamente con Jim Jones. O no sé si se sabe, no, la verdad es que ahora mismo no recuerdo. Pero buscad porque es que todo esto es muy extraño. O sea, hay cosas muy raras respecto a todo el tema este de Jonestown. Lo curioso, ya digo, que están las cintas en internet, no solo esas, no, hay muchas más. De todos los sermones que daba, las cosas que decía. Yo me he escuchado algunas, están en inglés obviamente, pero son curiosas de escuchar. Y bueno, creo que no sé si había algo más que quería mencionar. Todo esto ocurrió el 18 de noviembre de 1978, ¿vale? O sea, han pasado ya muchos años. Y hasta el 11 de septiembre de 2001 fue, digamos, el hecho en Estados Unidos donde había muerto más gente. A la vez, digamos, ¿no? Y bueno, sí, lo que quería decir, si os interesa, si un modo ameno de saber un poco la historia, hay dos películas, son un poco complicadillas de encontrar. Si alguno la quiere, que me lo diga porque la puedo subir a algún servicio de estos de Mega y ponerlo en la descripción. Vale, las películas se llaman, una se llama Guyana, el crimen del siglo, ¿vale? Y otra se llama La tragedia de Guyana, la historia de Jim Jones, ¿vale? Son películas descatalogadas ya, que no están, se doblaron en español aquí en su día. Yo las tengo, las conseguí encontrar en internet. Me costó, no sabéis lo que me costó encontrarlas. O sea, y de hecho no es que se vean y se oigan muy bien, pero se ven y se oyen bien. O sea, perdón, pero se ven y se entienden bien. Y eso, ¿vale? Si a uno le interesa, ya ha llegado hasta el final del vídeo y quiere esas películas, que me lo diga, que puedo, si no las encuentra, puedo subirlas. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna opinión sobre este tema, si conocíais sobre esto. No sé, en fin. Os digo, yo quería hablar del tema porque de esos que te dejan un poco, ¿no? Como el 11S o otros temas que suceden por ahí. Nada más. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta pronto.